todos, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. La mayordomía de los dones espirituales. Este será el estudio en el día de hoy. Continuando con el estudio de la mayordomía cristiana, que seguramente nos está despertando a la conciencia de la responsabilidad de lo que Dios nos confió. Y nos está motivando a la realidad a la cual nos llamó el Señor. Cada uno de nosotros debería ver hasta dónde está dispuesto a cumplir con esta responsabilidad de ser mayordomos de Dios. También recordando lo que dijimos anteriormente, que va a ser muy apropiado en el estudio de hoy. La doble mayordomía del creyente. Mayordomía por creación y mayordomía por redención. Hoy tomaremos la primera parte de este estudio sobre la mayordomía de los dones espirituales. Esta primera parte veremos definiciones y diferencias entre don y talento, para afirmar la doble responsabilidad en la mayordomía cristiana con la cual debemos cumplir. Y la segunda parte, en el próximo estudio bíblico, Dios mediante, desarrollar y usar los dones con amor. El doble privilegio en la mayordomía cristiana al servir al Señor. Oramos a Dios para que nuestra iglesia sea bendecida por la participación fiel y activa de cada uno de nosotros como miembros de la misma y del cuerpo de Cristo. Comencemos leyendo hoy en 1 Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dividir este estudio bíblico en tres partes. Vamos a hablar de principios, en primer lugar, definiciones en segundo lugar y en tercer lugar, diferencias. Principios que surgen de este mismo texto. Cada uno, responsabilidad individual. Cada uno, según el don que ha recibido. Y esto nos hace responsables que como hijos de Dios y como creyentes en Cristo Jesús, miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos da un don para servir y ministrar, para la gloria suya. El segundo principio dice ministrar a otros. No es algo que el don, como mal se entiende hoy, produce un beneficio para sí mismo. Si bien esto sucede en el aspecto de cumplir con la responsabilidad y bendecir el nombre de Dios y sea de bendición a nosotros, no es el propósito de esta capacidad en el don para autosatisfacción, sino para satisfacer a otros en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver un poquito más sobre este principio en unos minutos. Entonces, cada uno la responsabilidad individual. Ministrar a otros la responsabilidad corporativa. En tercer lugar dice que ministrelo a otros como, y ahí agrega, administradores. Y la palabra calificable es buenos administradores, ecónomos, mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Y esto es la multiforme gracia
de Dios. Aquí hay dos acciones que van a cumplir en el versículo 11 con esta responsabilidad ante Dios. Repetimos, cada uno responsabilidad individual, somos mayordomos. Ministrar a otros, responsabilidad corporativa, con su propósito, por lo cual Dios dio los dones. Y por último, administradores, con la responsabilidad ante Dios, mayordomos. Y el versículo 11 habla de dos acciones. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra. Y aquí están estas dos acciones que debemos cumplir con responsabilidad. Hablar y ministrar. Hablar haciéndolo para la gloria de Dios, como el mismo versículo 11 lo dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y ministrar. Ministrar es hacer el uso de los dones. Y aquí quiero hacer una reflexión. Muchos ni saben, en la vida cristiana, muchos cristianos no saben qué don Dios le ha dado. Entonces tienen una capacidad que Dios le ha dado que ni saben cuál es. Y esto es una cosa para pensar muy bien, porque un día vamos a rendir cuentas en el tribunal de Cristo sobre lo que nos confió Dios en esto de los dones. Hablamos de mayordomía del tiempo, sabemos que tenemos tiempo, cuánto tiempo tenemos y lo manejamos fielmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos los bienes, tenemos la familia, sabemos todo esto que está en nuestras manos y lo debemos utilizar con fidelidad y siendo buenos mayordomos. Pero con los dones, a veces hay un criterio que las personas y los hermanos dicen, bueno, yo sirvo a Dios en cualquier cosa y estoy dispuesto para toda buena obra. ¡Excelente! Una actitud maravillosa. Pero en la mayordomía cristiana, en la mayordomía de los dones, tenemos que ir un poco más que esto. No en esa voluntad y disposición de servir a Dios, sino saber qué capacidad Dios me dio, qué don Dios me dio, y mi responsabilidad como mayordomos es reconocer qué es lo que Dios depositó en mí y utilizarlo para su gloria y así llevar fruto para la eternidad. Pero este versículo 11, además de estas dos acciones, agrega un cuarto principio, conforme a. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Conforme a las palabras de Dios, conforme al poder de Dios que Él da. Esto me hace pensar en un versículo que el Señor Jesucristo dejó como testimonio de sus palabras en Mateo 22, 29. El versículo comienza con una palabra del Señor, especialmente a los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces le hicieron varias preguntas. Y al final de todas las preguntas, el Señor dice, erráis, erráis. Entonces respondiendo Jesús les dijo, versículo 29 del capítulo 22 de Mateo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí hay una esencia, errar con respecto al uso de los dones, hablando sin la palabra de Dios, ignorando las Escrituras. Como también podemos tener muy buena doctrina y escritura y conocimiento, pero falta de poder de Dios. Y aquí hay dos elementos, y siempre lo ilustro de esta manera. Un bote tiene dos remos, y para avanzar necesita el remo de las Escrituras y el remo del poder de Dios. No basta solo con tener buen conocimiento bíblico. Hay que experimentar
en cada acción la dependencia, el poder de Dios. Y este versículo lo expresa de esta manera, que Él da, que Él otorga. Así que tenemos estos principios, el principio de la responsabilidad individual, cada uno, el principio de la responsabilidad corporativa, ministrar a otros, el principio de la responsabilidad ante Dios, debemos ser, mejor dicho, buenos administradores, buenos mayordomos, y el principio de hacerlo conforme a la palabra de Dios y al poder de Dios. Dicha estos principios, miremos las definiciones. Definiciones con respecto a don y talento. Don aquí, en este versículo, según el don que ha recibido, es la palabra griega carisma, la cual en el diccionario griego se define como algo que Dios da gratuitamente, un presente espiritual, un regalo gratuito, otorgado por Dios mismo. Y este don, que es para ministrarlo a los demás, es la capacidad sobrenatural. Es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu de Dios para ministrar y servir en la obra de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo. Hay varias escrituras que vamos a tomar en cuenta para apoyar esto que está también reflejado aquí en 1 Pedro. Efesios capítulo 4, versículo 11 comienza diciendo, y él mismo constituyó. En otras palabras, y él mismo dio a algunos el ser, en este caso, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el versículo 12 define claramente el propósito, a fin de perfeccionar, también es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí están los dos propósitos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 16 completa en este maravilloso capítulo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y aquí queda bien claro dos cosas. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso se define claramente que don es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu de Dios para ministrar y servir en la obra de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 vemos la actuación de Dios mismo y el Espíritu de Dios. En el versículo 11 de 1 Corintios 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y observen bien, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces esto queda bien definido, es algo que Dios da como Él quiere, no es algo que yo pido, sino que ya está determinado y designado por Dios. El versículo 18 completa este concepto, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y si somos miembros del cuerpo como Él quiso y nos da dones como el Espíritu quiere, solo tenemos que reconocer y actuar en nuestra responsabilidad. ¡Qué preciosa gracia! La capacidad sobrenatural que nos ha dado el Espíritu de Dios desde el día que nacimos de nuevo. Ahora miremos talento. Talento se va a contrastar con don. Una comparación que vamos a hacer más adelante para ver también las diferencias. Talento es una habilidad natural por designio del Creador. Así que tenemos también
una responsabilidad de mayordomía frente al Creador que nos dio talentos en nuestro ser natural. Es una habilidad especial o sobresaliente, el talento, innata para llevar a cabo una actividad específica. Algunos tienen una habilidad natural para la música, el arte, las matemáticas, deportes, escribir, etcétera, etcétera. A veces en una familia musical ayudará a la persona a desarrollar un talento por la música o un arte porque Dios deseó dotar a ciertos individuos con ciertos talentos, como por ejemplo el ser escritor. Y muchas veces también su hijo sale escritor, músico, y su hijo sale músico. En Primera Crónicas, capítulo 9, se ve una descripción de distintas familias. Y es muy destacado ver los músicos, los que tocan instrumentos, cómo los padres en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel transferían estas cosas. Pero hay una descripción muy interesante que quiero hacer mención en Primera Crónicas capítulo 9. No puedo leer todo el capítulo, pero voy a hacer algunas referencias. En el versículo 2 de Primera Crónicas 9, en el final dice que fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Estaban los oficiales, sacerdotes y levitas, y los sirvientes del templo. Quizás podríamos hacer un paralelismo en el Nuevo Testamento, diáconos en la iglesia. Luego, en el final del versículo 9, dice: todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. En el 10 se habla de los sacerdotes, en el 14 de los levitas, en el 17 de los porteros, pero en el final del versículo 13 dice: hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y aquí está hablando de las funciones de servicio en la casa de Dios. En el versículo 19 dice que los hijos de Coré tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Eran porteros. Más adelante, en el versículo 26 dice: porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio, tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Y dice el versículo 27: estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo utensilios. El versículo 29, vajillas. El versículo 30, perfumes aromáticos. Y el versículo 32, tenían a su cargo los panes de la propiciación. Y todos estos oficios de perfume, de hacer el perfume, de los panes, de cuidar a cargo los utensilios, eran talentos que se ponían para el servicio de la casa de Dios. Hay diferencias entre los talentos y los dones. Un talento es el resultado de genética y o de entrenamiento y desarrollo de la capacidad. Un talento lo puede tener cualquier cristiano o no cristiano. Un don espiritual es resultado de la obra del Espíritu Santo. Los dones espirituales solo lo tienen los cristianos. Terminando el estudio de hoy, podemos decir con Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Así que terminamos esta primera parte de los principios, definiciones y diferencias para continuar en el próximo
estudio bíblico de cómo usar los dones con amor. Oramos a Dios para que nuestra iglesia sea bendecida por la participación fiel y activa de cada uno de nosotros, con el don y talento que deben ser consagrados a Dios para su uso y gloria. Dios te bendiga.